Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión de la tarde con el primer panel titulado EPTOs, el uso de Big Data y de plataformas tecnológicas por parte de la OMPI y de oficinas regionales o nacionales de propiedad industrial para mejorar el acceso y costos a los derechos de propiedad intelectual. Presento al moderador de hoy, el doctor Gustavo Fischer, abogado y agente de la propiedad industrial, socio del estudio Fischer Abogados, profesor de contenciosos de Derecho Público en el programa Máster de Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo, profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Uruguay, miembro de la Comisión de Reforma de Ley de Marcas de Uruguay, juez del Tribunal de ASIPI y miembro del Comité de Protección de Datos de ASIPI y de INTA. Gustavo, todo tuyo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Montevideo, muchas gracias por estar en este panel. El título del panel, como ustedes habrán visto, es EPTO, el uso de Big Data y de plataformas tecnológicas por las oficinas de propiedad industrial. Como hemos visto también, ASIPI eligió como temática de este seminario los negocios digitales, la nueva frontera, en una iniciativa que saludamos porque ASIPI se ha puesto a reflexionar y nos ha puesto a todos nosotros también a pensar en esta temática. Si teníamos alguna expectativa de que los cambios tecnológicos discurrieran confortablemente durante este tiempo, el profesor Manuel de Santes esta mañana se encargó de destruir cualquier sueño en ese sentido. Los temas que aquí se han tratado, el rol del abogado en la cuarta revolución industrial, la tecnología en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, fintech, protección de los deportes en la era digital y lo que veremos más adelante sobre protección de los derechos de las celebridades, son todo caras de una misma moneda. La tecnología, como también dijo el profesor de Santes, rompió con ese pensamiento esquemático o en silos. Ahora la tecnología impactó transversalmente en todas las áreas y por lo tanto ya no podemos pensar de manera aislada, sino como un fenómeno global. Y desde ese mismo punto de vista, la administración de los derechos de propiedad intelectual no es ajena a ese fenómeno. Nos interesa a todos nosotros, practicantes del derecho y participantes de ese ecosistema de la propiedad intelectual, conocer de primera mano qué están haciendo oficinas regionales como las que tenemos el gusto que nos acompañen hoy, el INAPI de Chile, Loreto Breschi, y el Indecopi de Perú, Ivo Gagliuffi, y realmente es una oportunidad que no podemos dejar pasar de escuchar todo lo que nos podrán decir, tanto de sus proyectos actuales como de su visión de futuro en estos temas tan importantes. Por lo tanto, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros dos panelistas. Loreto Breschi es directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI, desde el 24 de julio de 2019. Cuenta con 20 años de experiencia en materias de PI, destacándose su labor en Albaglis, Aliasnik y Alessandri Abogados, donde fue la primera mujer en llegar a ser socia. Loreto es abogada de la Universidad de Chile y posee un diplomado en Mercado de Capitales y otro en Compliance. Ha sido galardonada como Leading Lawyer, mejor abogada de marcas de Chile y ha recibido diversos reconocimientos internacionales. Fue embajadora de la Cámara de Comercio Internacional y desempeñó un papel activo en la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual ACHIPI, actuando como su directora por 15 años. Ha sido consultora de la Fundación Chile Mujeres y miembro de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados de Chile, donde también ha actuado como jueza de ética. Ivo Gagliuffi es abogado graduado en la Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia, especializado en temas de propiedad intelectual, competencia, protección al consumidor, publicidad comercial y derecho administrativo. Tiene posgrados en la Universidad Argentina de Derecho de la Empresa, UADE, y en la Universidad de Salamanca, España.
además de otros desarrollados en las universidades de Lima y Universidad de Ciencias Aplicadas. Es autor de diversas publicaciones académicas realizadas a la par de su labor docente en las materias especializadas descritas. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Indecopi, ha sido socio fundador de Lasso de Romaña y Gagliuffi Abogados, hoy Lasso y de Romaña, y antes fue socio en Ferrero Abogados, hoy integrado a PPU Abogados, y es un gusto entonces darle la palabra en primer lugar a Loreto. ¿Está funcionando? Sí. Muchas gracias por la invitación, por la introducción. La verdad es que para mí es muy importante estar aquí en ACIPI, un lugar donde me siento junto con amigos. Por muchos años compartí con ustedes desde un lugar distinto, como desde el sector privado, y ahora en mi nueva etapa profesional como directora nacional. Entonces me es muy cómodo poder estar con ustedes acá, por una parte, y por la otra también me aplaudo y me es muy grato que estar en esta discusión que es tan importante y que se traiga al seno de ACIPI y que todos estemos participando desde distintos ángulos, como ha sido el temario que se ha ido desarrollando durante el día de hoy en torno a temas de inteligencia artificial. La presentación de Manolo esta mañana fue bien reveladora de cómo nos tenemos que ir sacudiendo en los esquemas que tradicionalmente nosotros tenemos. Ya desde el año 2017, OMPI ha estado trabajando en temas de inteligencia artificial, dando estadísticas de cómo se están funcionando algunas oficinas, cómo se ha ido aumentando el patentamiento en estas materias. Y recientemente lanzó una consulta con una serie de preguntas, evaluando si esas eran o no las preguntas que en la materia nosotros nos teníamos que hacer. Solamente preguntándonos si esas eran las preguntas, si faltaban algunas, si sobraban otras. INAPI quiso participar de dicho cuestionario, invitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, quien actualmente está llevando la agenda en temas de estrategia e inteligencia artificial en nuestro país, y también nosotros, y en una visión que estoy teniendo como directora, creo que es muy importante el vínculo público-privado en una conversación abierta y fluida que debe de existir entre ambos, porque somos todos parte de este ecosistema de la propiedad intelectual y todos debemos desde nuestros lugares hacer aportes, y por lo mismo en ese cuestionario invitamos a participar a algunos estudios. Aprovecho la ocasión para hacer algunos agradecimientos. Eran estudios que no habían manifestado su interés de participar, su interés en la materia, y estuvo Kerry, Guillermo aquí presente, estuvo también Alessandri con Macarena Gatica y Sargent Clan con Rodrigo Lavado. Todo el resultado de ese cuestionario que se realizó por parte de OMPI está actualmente disponible. Participaron 42 países y 102 ONG de asociaciones de distintas partes que tienen su visión con respecto a ese cuestionario. Y ya entrando ya más en materia, aquí está. Ya entrando ya más en materia, es importante que uno ya entrando en inteligencia artificial y viendo con la velocidad con la que avanza la misma, las tecnologías y cómo la legislación muchas veces ellas se queda retrasada, hay un trabajo muy interesante que ha hecho la OECD en la materia, en la cual se convocaron a 50 profesionales, expertos de distintas áreas, de la sociedad civil, de ingeniería, de gobierno, de empresas, los cuales hicieron una pauta y una guía que debe ser, no es vinculante para los países. Esto se cerró en mayo del 2019, pero sí es una guía de ruta que cada uno de los países debe incorporar en esta materia. Y dentro de los beneficios que debe considerarse, o sea, dentro de los principios que tiene que animar la estrategia de propiedad de inteligencia artificial en cada uno de los países, tiene que ser que esta debe necesariamente tener como centro a las personas y al planeta. De manera de tener un desarrollo inclusivo en cada uno de estos desarrollos que tengan como foco a las personas y al planeta.
tiene que ser respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia. Hemos visto como irrupciones en algunas campañas de utilización de la inteligencia artificial en la cual no se está respetando eso, ha sido cambios importantes en los resultados de algunos resultados de votaciones y elecciones. Y por lo tanto, la inteligencia artificial tiene que recoger esos principios dentro de las rutas que cada uno de los países tenga en su estrategia de inteligencia artificial. Tiene que haber transparencia y divulgación responsable. Y esto, por lo comento, recientemente hubo un fallo en Holanda en que un algoritmo fue cuestionado por una asociación civil porque era evaluaba si se estaba adecuadamente haciendo uso de algunos instrumentos públicos de subsidios y detectaba si habían fraudes o errores. Pero como era poco transparente, la sociedad civil dijo que el objetivo loable que buscaba ese instrumento y ese algoritmo por parte de este organismo público utilizaba inadecuadamente los datos personales, que es algo que uno tiene que cuestionarse cómo, y es parte del cuestionario que mencionaba antes por parte de la OMPI, cómo se utiliza los datos personales o los datos en general, la data que está disponible en desarrollos de inteligencia artificial y algoritmos. También la organización de la OECD busca que cada uno de los gobiernos facilite la inversión pública, privada de investigación y desarrollo vinculada con temas de inteligencia artificial. Esto en Chile, como mencionaba anteriormente, está centrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien actualmente está poniendo un énfasis muy importante en esta materia, haciendo becas, facilitando estimulando la innovación en temas de inteligencia artificial, profundizando los ecosistemas que tienen que existir en torno a este tema. Y ya entrando ya más directo en lo que ocurre en algunas oficinas, y aquí se ve, quizás no lo van a alcanzar a leer porque está un poco... No, sí se alcanza a leer. Hay distintas, esto es una fuente de la OMPI, cómo cada una de las oficinas ha estado aplicando de distintas formas inteligencia artificial. Algunos para clasificaciones de patentes, clasificaciones de marcas, traducciones, consultas que puedan existir en las distintas oficinas, y ahí solo hay una banderita de Chile, pero estamos ahí presentes, que tiene una innovación que está vinculada con las búsquedas de imágenes, en las cuales, más adelante voy a hablar más de eso, se permite y facilita el trabajo que internamente puede haber en la oficina. Quien está llevando la batuta, si ustedes pueden ver ahí donde hay más banderitas, está Japón y está Reino Unido, son los que están haciendo mayores desarrollos en la materia. Todo esto está disponible en la base de datos de la OMPI, si quieren más ver. Pero aspiraciones que nosotros pudiéramos tener, que está cruzado con alguna de los desarrollos que ha tenido la OMPI, a mí me gustaría como directora ver y poder trabajar abiertamente en sistemas de prebúsquedas de patentes para facilitar el proceso y la calidad interna que pudiéramos tener. Sistemas de preexaminación de patentes, sistemas de preevaluación de patentes, sistemas de de análisis de datos para poder aportar a la toma de decisiones, por ejemplo, en financiamientos públicos que pudieran tener en torno a algunas innovaciones. Nosotros actualmente, como INAPI, acabamos de participar en un concurso público impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien, como les indicaba, está llevando una agenda en torno a inteligencia artificial, en la cual nosotros aspiramos a tener la posibilidad de tener mayor acceso a bases de datos de patentes y hacer mayor uso, no solo por nosotros internos, sino que de cualquiera que pudiera usarlo, porque tener más accesible esa información va a permitir que existan mayores innovaciones al tener ahí, desde ese lugar, con esa información, mejoras que pudieran existir y mayor desarrollo del patentamiento a nivel local. Está recién el concurso, nosotros esperamos seguir avanzando y no sé cuántos otros organismos públicos, porque era un concurso para organismos públicos, habrán participado. Así que los voy, especialmente a mis compatriotas, les vamos a ir informando cómo va eso.
Herramientas tecnológicas que tiene actualmente INAPI, y aquí recién estábamos hablando con Ivo, también les va a hablar de IPAS. Y IPAS fue un momento clave para INAPI ya en el 2012, cambió su plataforma tecnológica, el sistema con el cual se trabajaba internamente, los flujos de trabajo, la información, fue lo que ha permitido que hoy más del 90% de los procesos de INAPI se puedan hacer a través de su plataforma web. Y hablo del 90% y no es más porque hay un punto en cual los usuarios siguen usando papel, que es para las anotaciones, que tenemos que tener una conversación con ellos para elevar ese número. Pero todo se puede hacer a través de la plataforma web. Esto parte por IPAS, sigue después con un tratamiento documental interno que tiene que existir por parte de INAPI, una digitalización de todos sus documentos, de todas las solicitudes que actualmente existen, lo que permite después avanzar en una tramitación electrónica de todos los procesos y la oferta que nosotros tenemos, salvo la del depósito de los poderes, todo el resto se puede hacer digitalmente actualmente en INAPI. La firma electrónica actualmente avanzada permite que no solo en la firma de los estados diarios y de las resoluciones, sino que también con otros organismos del Estado nosotros podamos hacerlo. Actualmente INAPI es una oficina paperless y también tenemos un asistente virtual que ayuda a las consultas que puedan existir. Todos estos 5 ítems que estoy aquí mencionando han sido claves y muy importantes en la situación que actualmente está viviendo INAPI. Muchos de ustedes saben que INAPI Chile está en un momento de efervescencia social, se ya habla del estallido social y físicamente INAPI está ubicado en lo que se denomina zona cero. Zona cero es, algunos que han ido a Santiago, es lo que está rodeando a Plaza Italia, es donde se producen las manifestaciones y las manifestaciones más violentas. Y dentro de eso, en el núcleo de las manifestaciones más violentas, es donde está el edificio de INAPI. Entonces, hay una contingencia muy dura, algunos habrán leído, hubo un primer piso de INAPI que fue vandalizado, nos significó suspender atención presencial durante un tiempo, pero pese a eso, dado que teníamos todas estas herramientas ya instaladas y en funcionamiento, pudimos dar continuidad de servicio. Si pensamos también en el coronavirus, que está avanzando en forma muy importante en todos los países y en Chile no estaba ajeno de ello, no sé cuántos casos ya van hoy día, pero imagino que debemos ir por los 17 y puede ir avanzando exponencialmente eso mucho más. Si nosotros mantenemos el estándar de servicio que hoy tenemos y vamos mejorando, podemos tener atención de coronavirus, atención, pese a que exista coronavirus, para todos nuestros usuarios. Tenemos 35% de nuestros funcionarios con teletrabajo y ante la contingencia hemos habilitado muchos computadores que no son teletrabajadores, pero que podemos hacer una continuidad de servicio para enfrentar tanto lo que ha ocurrido desde el punto de vista del estallido social que está ocurriendo actualmente en Chile y en torno a INAPI, y eventualmente, si es que avanza, espero que así no sea, el coronavirus en nuestro país, existe INAPI está preparado para hacer una continuidad de servicio en esa materia. Y las herramientas tecnológicas han sido clave para ello. Y lo que les mencionaba anteriormente y que ya está más vinculado con inteligencia artificial, y es que actualmente INAPI cuenta con un detector automático de similitud de imágenes. Esto se veía como un problema, nosotros no teníamos cómo cotejar si una solicitud de marca mixta o solo imagen tenía una marca igual o similar dentro de nuestra base de datos, y si es que operábamos manualmente el error era de un porcentaje muy alto, más allá de los tiempos que ello podría involucrar en nuestros funcionarios. Ante este problema, y nosotros no pudiendo contar con el financiamiento para poder hacer un desarrollo interno, o con nuestro departamento de tecnología, los TIC no tenían tampoco los conocimientos para estar haciendo este tipo de desarrollo, se hizo un convenio con la Universidad de Chile, con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quienes finalmente
desarrollaron un algoritmo en base a los requerimientos y conocimientos que INAPI le pudo dar a ellos, porque ellos podían desarrollar algoritmos, pero machine learning que tenía que existir, cómo ellos podían entender cuándo se podía dar confusión o no confusión entre distintas imágenes, era algo que no era simple para ellos y por lo tanto la cooperación, sobre todo en una primera etapa que tuvo INAPI, fue clave. Hoy en día esto está en una segunda ya etapa de desarrollo. Esto se desarrolló también con fondos públicos, no solo con la Universidad de Chile, con fondos públicos, y actualmente los tiempos de análisis, tengo que mirar aquí mi torpedo, se objetiviza y se realizan más de 500.000 imágenes en 10 segundos, lo cual acorta bastante los tiempos y nos permite tener resoluciones adecuadas en nuestro análisis de fondo respecto a esas solicitudes que contengan imágenes, siendo clave. Como les decía, este no es un desarrollo que nosotros hayamos creado, pero sí buscamos soluciones externas que nos pudieran cooperar en ello y sin duda, y aquí ya voy a ir cerrando, no tengo todavía tiempo, pero bueno, si hablamos de inteligencia artificial vinculadas con las oficinas y dadas las realidades que tienen oficinas como INAPI, como Indecopi, en los cuales estamos en economías en desarrollo, nosotros, por lo menos INAPI, no tiene los recursos y por lo tanto el rol que pueden tener agencias internacionales como OMPI para poder armonizar, que todas podamos tener todas las oficinas, herramientas relativamente similares a las cuales acceder, en las cuales se haga mayor acceso a dichas innovaciones por parte de un organismo que debe ser neutral, como deberá ser OMPI, en cooperación con oficinas como las nuestras, pasa a ser clave, porque nosotros no tenemos los recursos para tener todos los desarrollos que, como veíamos anteriormente, aquí distintas oficinas tienen. Entonces nos colocan en posiciones de desarrollo y de profundación de las innovaciones en cada uno de nuestros países distintas. Por lo tanto, el rol que en esa cooperación pueda haber es muy clave. Y después también las preguntas, como decía, que nos tenemos que hacer como oficina y que yo aquí solamente tengo preguntas, no tengo respuestas y por eso aplaudo el foro que aquí se está dando. Porque ustedes muchos conocen el caso de la patente que fue presentado ante la EPO y ante la oficina de Reino Unido, que es DABUS, que es una innovación de una máquina y por lo tanto primera pregunta que nos debemos formular es ¿puede ser o no titular? ¿Es sujeto de derecho esta máquina? Si es sujeto de derecho, ¿qué sujetos son de responsabilidades o no? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad? ¿Cómo esa máquina se traduce en una voluntad que se manifiesta, que se traduce en una solicitud de patente? Porque uno puede tener una innovación y estratégicamente definir si quiere o no su patentamiento, si quiere mantener. Y entonces, ¿es la máquina que define o es quien programó? Entonces, ¿quién es el sujeto del derecho? Hoy en la mañana Manuel nos hizo montones de preguntas que nos buscaban salir de la máquina y yo que tengo formación de abogada me decía, cuando me preguntaron, me planteaban esto de DABUS y la posibilidad de que fuera una máquina sujeto de derecho, mi primera es imposible porque no cabe. Pero quizás debiéramos empezar a preguntarnos a lo mejor otro tipo de derechos, otro tipo de protecciones que deberán tener este tipo de innovaciones que han sido desarrolladas por las mismas máquinas en respeto de los principios que de la OECD antes yo mencionaba. Hay muchos temas vinculados con inteligencia artificial que requieren de una mirada holística, no solo desde el punto de vista de la propiedad industrial o intelectual, sino que también desde el punto de vista filosófico, ético, sociológico y de distintas experiencias en las cuales nosotros podemos un poco más salir de la caja y ver cómo vamos evolucionando. Porque el Machine Learning a su vez puede ir evolucionando en la inteligencia artificial y esa patente que ha tenido desarrollado y que se ha presentado ante EPOS a través de DABUS va a ir cambiando
porque va evolucionando, porque va el Machine Learning y por lo tanto las patentes actualmente son fijas y en 3 meses más aquello que yo ya patenté no es lo mismo que esa máquina con ese algoritmo después está creando y por lo tanto ¿vale la pena que yo patente si después en 2 meses más voy a tener un resultado distinto? Además, las patentes son de 20 años. Estas innovaciones son mucho más rápidas. Es 20 años lo que deberíamos tener. Son todas estas preguntas y creo que a lo mejor después podemos ir avanzando entre todos en eventuales respuestas que en torno a ellas deberán dar. Pero nosotros, como directores de oficina y ustedes también como usuarios activos del sistema de propiedad industrial, tenemos que sentarnos en una mesa a conversar sobre esta materia. Este foro es el espacio para hacerlo y seguir haciéndonos preguntas, terminar en un minuto también con las preguntas y empezar a tratar de buscar respuestas en torno a esto. Así es que, gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu excelente reflexión. Y ahora vamos a escuchar a Ivo y lo que nos va a decir. Muchas gracias a la CIPI, al Consejo Directivo de la CIPI por la invitación a este importante evento, en especial a Elizabeth Sinsen. Gracias, Elizabeth, por tenerme en cuenta para participar en este panel. Un panel que, dicho sea de paso, es fascinante en la práctica para las agencias de propiedad intelectual de Latinoamérica y cualquier región del mundo. Porque, como se ha estado viendo en este evento, la transformación digital viene a impactar directamente en los servicios públicos. El Estado, los servidores públicos, debemos adaptarnos inmediatamente a tratar de aprovechar la tecnología en beneficio de los usuarios. Y es ahí donde quiero compartir en esta presentación 2 temas puntuales del Indecopi en este momento. El primero, de manera general, la transformación digital que está realizando el Indecopi. Y el segundo, cuáles son los productos digitales que el Indecopi ha venido desarrollando en materia puntual de propiedad intelectual en 3 rubros puntuales: signos distintivos, patentes y derechos de autor. Miren qué interesante ha sido la experiencia. En lo que es transformación digital del Indecopi, hace 3 años y medio, cuando asumimos la gestión de la institución, lo que nos propusimos en el Consejo Directivo era utilizar la digitalización, las herramientas digitales, para hacer una transformación absoluta de la institución. Y creamos un proyecto que se llama Indecopi Digital. El Indecopi Digital lo que propone es una transformación digital de todos los procedimientos, trámites y servicios del Indecopi, tanto hacia dentro de la institución, es decir, entre todos los funcionarios cuando trabajamos juntos, como hacia afuera de la institución, es decir, en todos los servicios que brindamos a los usuarios. Y lo que aprendimos en esa experiencia es que este tipo de iniciativas deben tener necesariamente una hoja de ruta. No se trata de digitalizar por digitalizar. Muchas veces la cuestión de fondo en las entidades públicas y privadas es que se cree que digitalizar consiste en comprar software y hardware. Que eso es digitalizar. Y en el fondo digitalizar en realidad es un cambio cultural absoluto. Un cambio de lo analógico hacia lo digital, pero en el sentido de que hay que tratar de utilizar la tecnología para el beneficio de tus clientes o usuarios, al 100%. Todo lo que se piensa ahora en adelante tiene que poner en el centro al usuario de la institución, que no son los administrados, son los clientes de las entidades públicas. Así los llamamos nosotros en el Indecopi, los clientes, no los administrados. Y en ese sentido, esta agenda digital, pueden bajar en el código QR, lo que establece es una hoja de ruta con una estrategia muy clara. Cuando asumimos la agenda digital, del Indecopi Digital, lo que nos dimos cuenta es que debíamos conseguir lo que se llaman quick wins, es decir, victorias muy rápidas. Debíamos pensar en productos digitales, en cambios digitales que sean muy céleres y que se posicionen inmediatamente en el mercado. Es decir, productos que por un lado convenzan al equipo del Indecopi de que digitalizar es positivo y no le tengan miedo, y por otro lado, que sean tan buenos, tan potentes, que los usuarios o clientes del Indecopi se empoderen con ellos.
De tal manera que mañana cuando venga un nuevo presidente o presidenta del Indecopi, no pueda eliminar ese cambio digital, porque si lo eliminase, la gente se le ve encima, tanto adentro como afuera. Esas son las victorias rápidas que hay que conseguir, convencer a la gente. Y esto pasa además por un cambio de cultura digital. Tuvimos suerte en el Indecopi, Gustavo, porque en el Indecopi tenemos 67% de cultura digital avanzada, es decir, administrados, es decir, servidores públicos que casi son nativos digitales en su mayoría y que por lo tanto el cambio del Indecopi analógico al digital no les causaba ningún tipo de temor. 67% de ventaja para hacer el cambio. Así que esa fue la ventaja que aprovechamos. Luego que lanzamos el Indecopi digital, que iba avanzando con ejemplos concretos que les vamos a exponer, lo que lanzamos fue este documento hace 2 años y lo llamamos Agenda Digital. Les invito a que lo bajen, está en un código QR, es una publicación digital. Indecopi no publica nada en papel, todo se publica en digital ahora. Y esa agenda digital lo que estableció fue una consultoría con todos los equipos del Indecopi, que como saben, no solo vemos propiedad intelectual, somos muy parecidos a la SIC de Colombia, vemos también libre competencia, competencia desleal, protección al consumidor, dumping y subsidios, barreras burocráticas, e incluso vemos concursal, quiebras. Y lo que hicimos fue un trabajo que trató de identificar cuál es la nueva problemática que deben enfrentar nuestros órganos resolutivos. ¿Cuáles son los casos que se vienen en digitalización? Es súper interesante. En temas de digitalización, en lo que es competencia, por ejemplo, los nuevos casos son casos vinculados con economías digitales. Y los casos más sofisticados están vinculados con colusión tácita vía algoritmos. Es decir, empresas que diseñan algoritmos de determinación de precios de mercado que terminan comunicándose entre ellos para fijar precios en bandas. Se coluden a través de los robots. Ese es el nuevo tipo de caso en libre competencia. O casos en publicidad, por ejemplo. Publicidad de avatares contra publicidad de seres humanos. Muy parecido al caso Davos. Ya tenemos casos de avatares, es decir, robots inventados, personajes inventados en 3, 4D, que hacen publicidad para marcas. Y cuando se les ha denunciado han dicho que ellos, como no son seres humanos, no son objeto de denuncia, lo que adelantaba Loreto con el caso Davos en Europa, ¿no? En el tema de patentes. Igual los hemos denunciado, e igual es posible que se les sancione, porque detrás del avatar, evidentemente, hay un ser humano programador, que es el que asume y que él cobra por el avatar que hace la publicidad. Otro caso que surgió en esta investigación, lo que se llama uberización del derecho. Es decir, todos los nuevos casos de plataformas digitales de intermediación que están generando ya denuncias en protección al consumidor. Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, donde las plataformas digitales discuten si pueden ser sujetos pasivos de denuncia, porque ellos dicen que en realidad no brindan el servicio, sino que lo intermedian entre, por ejemplo, el chofer y el consumidor. Ese es el nuevo reto en materia de resolución de casos digitales. Entonces, no estamos hablando de temas teóricos, estamos hablando ya de casos prácticos. Y lo cierto es que para las agencias está haciendo algo muy, muy complejo, porque a nivel internacional las posiciones no son pacíficas. Los invito a que revisen los casos Uber, la sentencia Uber en Colombia, o la sentencia Uber en Uruguay, o la sentencia Uber en Argentina, la sentencia Uber en España, en Comunidad Europea. Hay diferencias, hay matices. En unos casos se prohíbe, en otros casos se permite. Y depende mucho también de qué tan consolidadas están las industrias o los gremios de taxistas o choferes en cada país. Depende de coyunturas. Pero es bueno que sepan que el Indecopi ya está avanzando en los temas de resolución de casos digitales. Ahora, entrando puntualmente a los productos digitales del Indecopi en propiedad intelectual. Acá hay un dato importante antes de continuar. Ninguno de los productos que les voy a enseñar son productos importados. Importados por importar. Es decir, no los hemos importado simplemente porque, bueno, existen y los traemos al Perú. Son productos que nacen a partir de la realidad de nuestros clientes y de nuestro país, y sobre eso hemos buscado las soluciones digitales. En materia de productos digitales sobre signos distintivos, cada producto tiene una historia que se les voy a contar en un minuto. El primer producto le llamamos Peruaniza Do. ¿Por qué? Cuando llegué al Indecopi, lo primero que me comentaron los equipos de examinadores de marcas y atención al cliente era que lo que más le llamaba la atención cuando los usuarios peruanos venían a registrar marcas era que había muchos productos
autóctonos, el tarwi, la chicha, el maíz morado, la racacha, que son completamente autóctonos y que no los ubicaban en clasificación de NISA, no existían. Y los propios funcionarios de Indecopi no podían dejar de admitir a trámite el registro, así que le otorgaban una clasificación. Pero además de productos autóctonos, tenemos muchos peruanismos, muchos términos peruanos que otros países no los usan y que evidentemente la clasificación NISA no tiene. Llegamos al punto de identificar en 25 años de existencia del Indecopi 1.257 términos que se utilizan solo en el Perú. 1.257. Y a partir de esa experiencia dijimos, ¿por qué no creamos un buscador digital, una plataforma digital gratuita para que las personas, cuando quieran registrar un producto o servicio, pongan el nombre porque quizás ya está en nuestro buscador? Pero si no estuviera, abrimos un canal para que la gente nos informara que existe este nombre y que no lo ubican. Con lo cual también nos dan feedback para poder nutrir la plataforma. Así nace el peruanizado. Y evidentemente la marca es Perua NISA, por el clasificador de NISA, porque es nuestra propia clasificación de NISA. Y de esa manera lo que hemos hecho es que la gente se interese por la propiedad intelectual, juegue con nosotros y al mismo tiempo se sientan orgullosos de lo que tiene el Perú. Esa es la manera de hacer el match para nosotros en propiedad intelectual. No solamente con el bolsillo, es con el corazón también. Esa es la manera que nos estamos haciendo propiedad intelectual en la cancha. Y tenemos más ejemplos. ¿Qué más pasaba en el Perú? Hasta hace 2 años y medio, uno quería registrar una marca en el Perú, acá hay varios abogados peruanos presentes, te ibas al Indecopi, hacías 2 horas de cola, presentabas tu solicitud y el Indecopi te decía, ok, perfecto, te voy a mandar dentro de un mes más o menos una orden de publicación. La orden de publicación era un papel con la fotocopia de la marca y te decían, ok, ahora te puedes ir al diario oficial El Peruano para contratar la publicación. La gente sí iba al diario oficial El Peruano, yo era practicante en esa época. Te ibas hasta El Peruano con tu orden de publicación, ¿te acuerdas, Coqui? Y llegabas, eso no me lo van a creer, y había un señor o una señorita en El Peruano, te recibía con tu orden y tenía una regla y una calculadora. ¿Y para qué tiene una regla y una calculadora? Bueno, medía la altura de la marca y el ancho de la marca. Anotaba y luego metía una ecuación, un algoritmo que nadie conocía y te daba una tasa. Y una tasa con decimales, ¿ah? Increíble. ¿Qué pasaba en la práctica? Estadísticamente, el 15% de las solicitudes de registro en el Perú caían en abandono. ¿Por qué creen? Porque no tenían la plata para pagar esa segunda tasa. Solo podían pagar la tasa del registro de marca del Indecopi, que todavía se cobra, ¿no? Y la segunda tasa, que era el peruano, no les alcanzaba, porque muchas eran pymes y personas naturales emprendedoras. No eran medianas ni grandes empresas. 15% perdidas, porque te daban 3 meses para publicar, y si no caía en abandono. ¿Qué hicimos? Se acabó. Negociamos con el peruano y con el Ministerio de Economía y Finanzas, y después de 9 meses conseguimos un decreto supremo que le quitaba al peruano la publicación de las marcas y se las daba al Indecopi. ¿Pero con qué? Con una plataforma digital gratuita que se llama Gaceta Electrónica. Ahora, ¿qué hace la gente? Va al Indecopi, presenta su solicitud, paga su tasa al Indecopi y en menos de 5 días se publica en la Gaceta su solicitud de registro de marca, de patente, de nombre comercial, de diseño industrial, etcétera, sin pagar un centavo. Y miren el impacto de la tecnología en la práctica, porque vamos midiendo cada 6 meses el impacto de los productos digitales en Indecopi. Miren 3 impactos. Antes, una patente promedio en el Perú 4 años, 5 años. Hoy promedio en el Perú 2 años, 3 años. Una marca sin oposición promedio 35 días hábiles para otorgamiento, o sea, 1 mes y medio. Antes 6 meses. Cuando es con oposición estamos en un rango de 2 a 4 meses. Antes con oposición, 8 meses. Así que el primer gran impacto es un impacto de velocidad. Y nos ha convertido, incluso según Marcasur, el Perú, el país más rápido en registro de marcas con o sin oposición. Y miren lo competitiva que es la región. Pues siempre venimos compitiendo con INAPI, estamos ahí siempre. Y en patentes, INAPI nos gana, ¿no? Estábamos nosotros primeros, pero este año hemos caído al puesto 5. Nos han pasado 4 países que han hecho su trabajo muy bien. Nosotros mantenemos el mismo promedio, pero hay países que lo han hecho mejor. Pero nuestra Gaceta nos ha permitido ser más competitivos. Y no solamente es un tema de timing, miren qué más. En solo 2 años y medio, el mercado ha ahorrado $9.8 millones que ya no van a pagar tasas de publicación en el peruano.
Es decir, ese dinero regresa al bolsillo de los usuarios, más baratos, más rápidos. Más baratos en 50% del total del procedimiento y más rápidos al 25% del total del procedimiento legal. Lo que la ley me dice que lo hago en 6 meses, lo hago en 1 mes y medio. Y lo que antes costaba 1.000 soles, ahora cuesta 500. Esos son los impactos de la tecnología. Por eso hay que digitalizar. No hay que digitalizar por digitalizar. Hay que digitalizar con objetivos. Y hay que digitalizar con medición constante. Si no mides, no existe. Esa es una realidad. ¿Qué otro producto sacamos? Miren, Busca tu marca. Otro problema en el Indecopi. La gente iba al Indecopi para registrar una marca y siempre querían hacer una búsqueda previa para ver si la marca estaba registrada en algo idéntico, similar registrado o no. 2-3 horas promedio de espera y un gasto de más o menos 10 a 40 dólares promedio dependiendo de la cantidad de clases que piden la búsqueda. Y si eran más de 5 clases te la dan en 5 días hábiles. La gente prácticamente no podía pagar eso y desalentaba para los registros. O en muchos casos la gente no quería pagar eso y se lanzaban con el registro a ciegas y el Indecopi se lo denegaba y venían los problemas. ¿Qué hicimos? Creamos un buscador digital gratuito 24/7, responsivo e intuitivo. ¿Qué significa que sea intuitivo? Que cualquier persona, esto quizás no le va a gustar a los asistentes, sea abogado o no, puede determinar si una marca está registrada en el Perú. Y tenemos todo el menú, no solamente si es idéntico o no, también si es similar o no, porque tienen para hacer búsqueda fonética, a ver si suena parecido o no. Además pueden buscar el titular, cuántas marcas tiene determinada persona o empresa, cuántas veces ha sido denunciada o cuántas veces ha denunciado. Toda la información gratuita, la pueden ubicar, pueden bajarla y chequear, en menos de 3 minutos tienen toda la información sin gastar un centavo. ¿Cuánto hemos perdido? Porque ya no cobramos las búsquedas, $500,000 que se van de las arcas del Estado. ¿Cuánto estamos pensando dinamizar de demanda? 15 a 20% de crecimiento de más registros de marcas. Es decir, sacrificamos la tasa de búsqueda porque estamos persiguiendo una mayor cantidad de solicitudes. La Gaceta Electrónica ha activado 15% de crecimiento anual de los registros de marcas. El Estado pierde por la publicación, pero ganamos ahora más plata por el registro. Ese es el balance que hay que hacer en el sector público. Miren qué otro detalle interesante. Miren, solamente en 2-3 meses y medio, Busca tu marca ha ahorrado $2.5 millones al mercado. Les doy un dato que había anotado acá, me lo ha pasado el equipo. Miren, antes teníamos un promedio de 2.800 búsquedas físicas de la gente que iba al Indecopi para hacer su búsqueda previa. 2.800 al mes. ¿Saben cuántas búsquedas hace ahora la gente a través del aplicativo mensuales? Más o menos. ¿Alguna cifra que me quieran dar? 20.000 cerca, Matías. 47.600 al mes promedio. Un crecimiento de 1.700% por una herramienta digital. Miren el crecimiento que va a haber, evidentemente exponencial también de solicitudes marcarias, porque va a haber más seguridad al momento de registrar. Este es el nuevo bebé del Indecopi, se lanzó la semana antepasada. Es el primer procedimiento digital 100% en la institución. Ahí el INAPI tiene una ventaja, la verdad que muy, muy importante, porque ya había tenido la renovación en un clic, como le llaman ustedes. Y acá nos basamos en cooperación horizontal con INAPI. Una misión técnica del Perú visitó el INAPI hace 1 año y medio, antes de la gestión de Loreto, pero nos apoyaron en todo el tema del diseño de la renovación. Nos explicaron el protocolo y nos enseñaron, punto importante, a que antes de lanzar el producto hay que hacer marcha blanca con los usuarios. No lo puedes lanzar si como a ti te gusta, sino que tienes que trabajar con los estudios de abogados más importantes para que validen el producto. Aprendimos todo eso en la misión técnica. Y finalmente sacamos, después de 1 año, nuestra renovación en línea. Esta renovación en línea tiene estas características. Y lo cierto, miren qué interesante, es que hemos pasado un procedimiento de renovación que la ley nos dice que se puede hacer en el Perú en 6 meses, lo podemos hacer en 2 días. Y en realidad no es en 2 días, es en 1 minuto, y les explico por qué. Porque cuando entran en el aplicativo, solicitas el registro de la renovación, tú pones tu DNI, tu documento de identidad, y la máquina te carga cuáles son las marcas que sí puedes renovar. No te muestra todas tus marcas, solo las que están en el plazo para renovar. 6 antes o 6 de gracia posteriores, al vencimiento de 10 años. Sobre eso, pagas tu tasa, aprietas un botón y en 1 microsegundo te sale una señal de renovación.
Y en 2 días hábiles máximo te llega el correo electrónico que has logueado, tu certificado con firma digital de la renovación. Además que hemos hecho doble tasa. Es decir, quien quiere seguir registrando físicamente nos paga la tasa típica, 300 soles, $100. Pero el que me lo hace en digital paga 10% menos. Es decir, estamos incentivando el uso del canal digital. Y es muy simple, cobramos menos porque nos cuesta menos lo digital a nosotros en el Estado. Esa es la razón del cambio. Me va a faltar tiempo, creo. Fenómeno del Niño 2017, en enero, lluvias torrenciales en el Perú, miles de damnificados, la gente perdió todas sus cosechas. ¿Qué hizo el Indecopi? Creó un programa que se llama el Programa Gratuito de Marcas Colectivas. Identificamos las marcas colectivas como una herramienta que le podía servir a las personas que perdieron todo para, de manera asociada, sacar marcas colectivas y regresar al mercado. En más o menos 2 años de trabajo, donde el Indecopi fue a la cancha, buscó a los productores, les dio toda la asesoría, les cobró tasa cero y usó un fast track de 32 días, sacamos 4.200 marcas en 2 años. 4.200 marcas colectivas, cuando el Perú en toda su historia había tenido solo 200. ¿Y qué tiene que ver esto? Que al final no solamente les damos certificado, les damos un código QR para que cualquier persona que pasara el código QR sobre el envase del producto pueda identificar cuál era toda la historia de esa asociación de productores. Por ejemplo, miren, café. Antes lo vendían así, ahora le ponen su código QR detrás. Y con el código QR leen toda la historia de los productores. Porque la marca colectiva tiene un valor agregado, cuenta una historia. No es una invención de la nada, sino que hay todo un esfuerzo detrás histórico, una comunidad. Y eso es lo que queremos vender. Es más, este es el beta, no lo voy a poner a bajar todavía, está cerrado en un mes más o menos, de la guía virtual de todas las marcas colectivas que hemos levantado. Y las estamos organizando por región del Perú, por tipo de producto, por clase, e incluso también con sus códigos QR para que se pueda ver la historia de cada nuevo titular de marcas. Eso es en signos. En patentes, 2 productos digitales puntuales. Identipad. Este es un cuestionario digital que para cualquier persona que crea que puede registrar una patente, le hace un cuestionario de identificación de materia patentable. Y con la respuesta al resultado del cuestionario, el inventor sabe qué posibilidades tiene de registro. ¿Cuánto cuesta? 0. ¿Cuánto demora? Menos de 1 hora. Y de esa manera se ahorran un montón de tiempo y dinero. Para eso desarrollamos este producto digital. Pensaba en la gente. Hasta ahora 476 usos. El otro producto, la gente registra las patentes. Pero el gran problema en la región es que te cuesta mucho registrar la patente o tramitarla y nunca llega al mercado. Esas son patentes que se llegan en el papel. Y nuestra política es que preferimos calidad antes que cantidad. Prefiero una patente potente que genere trabajo, que pague impuestos, que sea revolucionaria, a 300 patentes de papel, como ocurre en el Perú a veces. ¿Qué hicimos? Hemos hecho un Peruvian Patent Marketplace, una plataforma digital donde están todas las patentes registradas y en trámite que hemos seleccionado que podrían ser interesantes para inversionistas o capitales ángeles. A la fecha han habido ya 2 interactuaciones de fondos de capitales que están buscando ¿qué? Prototipar patentes, licenciar patentes o comprar patentes. Así estamos ayudando a los inventores para que a través de una plataforma digital gratuita y sin cobrarles nada puedan sacar sus productos al mercado, puedan lograr convertir el papel en producto. 149 proyectos ya registrados en la plataforma. Y para concluir, digitales sobre derecho de autor. En el Perú son 70 años después de la muerte del autor para que pase al dominio público. ¿Qué hicimos? Identificamos todas las obras peruanas con la Biblioteca Nacional del Perú que ya están en el dominio público. Y las pusimos en este nuevo catálogo de obras en dominio público que es virtual, que es gratuito y donde cualquier persona puede buscar. ¿Para qué? Para motivar a la industria editorial a sacar publicaciones que ya están libres, sin pago de derechos, pero evidentemente respetando los derechos morales. Identificamos 1.561 libros entre peruanos y también algunas obras extranjeras. Y al mismo tiempo, cuando lanzamos la plataforma, lo lanzamos con este libro o audiolibro, que es La monja y la llave, un cuento muy conocido de Ricardo Palma en el Perú, para motivar también a que las industrias encuentren una nueva beta de venta de este tipo de obras. No solamente es papel, también pueden sacar un audiolibro utilizando la plataforma del catálogo de obras en dominio público. Lucha contra la piratería, miren qué interesante colaboración público-privada.
La Liga de España, cuando vio que habíamos sacado adelante los primeros casos contra Roja Directa en la región, nos buscan y nos ofrecen entregarnos Lumière. Lumière es el software de la Liga Española que les permite identificar en línea todo tipo de piratería audiovisual en los partidos de fútbol, cuando los transmiten los de la Liga. Y ese software permite además identificar no solamente piratería audiovisual de fútbol, sino también películas, música, etcétera, etcétera. Somos el primer país que ha firmado el convenio. Ya nos cedieron la licencia de Lumière gratuitamente y la vamos a utilizar para ir con todo contra todos los sitios de streaming pirata, como se comentaba en la sesión anterior. Pero también hemos firmado hace un mes el convenio con Mercado Libre de Argentina. Mercado Libre, cuando fueron los Juegos Panamericanos, hicimos un protocolo, un proyecto bien interesante. Cuando fueron los Juegos Panamericanos había un muñeco que se llama Milko y estábamos seguros que lo iban a piratear y que lo iban a vender a las plataformas digitales. Dicho y hecho. Pero coordinamos con Mercado Libre un protocolo por el cual cada vez que Indecopi identificaba el producto pirata, Mercado Libre cortaba o bloqueaba la oferta y lo sacaba de la plataforma. A partir de esa experiencia hemos firmado con Mercado Libre para ahora en adelante ser un socio estratégico en evitar cualquier acto de piratería a través de la plataforma de Mercado Libre. Es decir, colaboración público-privada para combatir la piratería digital. Estos son los casos emblemáticos del Perú, en otro momento los podríamos comentar, GoDaddy, Roja Directa, etc. Pero esto es lo que me llamó la atención de la sesión anterior, de la experiencia uruguaya en piratería digital. El doctor Triana, de Colombia, mencionó de que había una elevada decepción, y lo entiendo perfectamente, respecto a las políticas reactivas que tiene el Estado para combatir la piratería, sobre todo la tangible, y también la digital, que es la nueva problemática. Y yo coincido 100% con él en que la nueva política pública en piratería es una política que no se debe limitar a lo reactivo. En el mes de enero en el Perú hemos publicado este proyecto de ley. Pueden bajarlo en el código QR. Es el primer proyecto de ley antipiratería del Perú que consolida en una sola norma toda la nueva política. Pero, doctor Triana, con 3 visiones. La preventiva, que es la que usted decía. Lo que propone el proyecto de ley es que en el Perú se enseñe desde las escuelas un curso de propiedad intelectual y lucha contra la piratería. Si los niños no lo entienden, lo que no sabe Juancito, Juan nunca lo va a conocer. Es el proverbio alemán. Y nosotros estamos convencidos que es así. Si los niños no entienden, no lo van a respetar más adelante. La antipiratería se trabaja desde el colegio. Esa es la nueva política pública, preventiva. La segunda es persuasiva. Quienes ya están haciendo piratería, que pueden ser muchas veces pymes o personas naturales con escasos conocimientos de PI, se deben hacer programas de conversión para que registren su propia propiedad intelectual con programas quizás o con facilidades del Estado por un tiempo determinado. De tal manera que cuando ellos tengan su propia propiedad intelectual, respeten la de terceros. Y la tercera visión es la reactiva, y esa es la última. Esa es la última ratio del Estado, reaccionar para sancionar. Lo que hay que hacer es invertir en prevención, no gastar la plata en reaccionar. No es la función del Estado estar cobrando multas. La función del Estado debe ser prevenir los problemas, como se comentaba también en la mañana. Lo que propone este proyecto incluso es un programa de recompensas, que sería revolucionario en tema de piratería junto con Taiwán, donde se estaría premiando a quien delata los centros de producción pirata, con una recompensa económica que le daría el Indecopi. Para ir concluyendo, Gustavo, ¿qué se viene, ¿no? Ahora en el Indecopi, en los proyectos que estamos trabajando? Eso es lo que ya tenemos. Lo que se viene, y no lo he puesto en la diapositiva porque no voy a hacer que después no me salga y quedó constancia, son 3 temas puntuales que quería compartir. Y esa es mi admiración por el trabajo que hace el INAPI, porque dentro de esa sana competencia que tenemos las agencias de la región, constantemente vemos qué hacen los demás y nos nutrimos, y conversamos, y nos llamamos, nos mandamos el WhatsApp, y vamos copiando positivamente lo que se construye, con Sandy, ahora con Ronald, que es el nuevo jefe boliviano, que se está creando una nueva visión de agencias de propiedad intelectual, que trabajamos juntas, no aisladas, y no politizadas ni ideologizadas. Y lo que estamos buscando es ser más eficientes. Indecopi está trabajando en un proyecto de inteligencia artificial. Eso es una primicia, lo estoy revelando hoy día recién. Es con la cooperación coreana y el BID. Es un Machine Learning. Lo estamos llamando Analytic PI. El Analytic PI va a ser una máquina que lo que va a hacer es identificar cada vez que entra una solicitud de registro de marca, le va a facilitar al examinador de marcas la derivación de la solicitud a aquel examinador con mayor track record en ese sector.
Es decir, ya no va cualquier examinador del equipo, sino que la propia máquina lo deriva digitalmente, remotamente, al examinador más especializado de acuerdo a su historial. Lo segundo es que la máquina le va a decir al examinador cuál es más o menos predeciblemente la solución o el pronunciamiento que debería emitir para que él tome una decisión. Y una vez tomada cada decisión, esas decisiones o resoluciones van a una base de predictibilidad. ¿Para qué? Para que así cambien los examinadores que se van a un estudio de abogados o a otra entidad pública, la máquina siempre le diga al nuevo examinador cuál debería ser la tendencia a seguir por los antecedentes. Eso es el Machine Learning que estamos trabajando y va a estar listo en 6 meses, ya operativo en el Perú. Lo segundo que se viene, Gustavo, el IPAS. Por fin vamos a tener como Chile nuestro IPAS en julio. Ya tenemos implementado el proyecto en tramo 3. Así que en julio entra el piloto a funcionamiento y en marcha blanca. Eso nos permite interconectarnos ahora sí con INAPI y con todas las otras casi 90 oficinas de PI que ya tienen el IPAS instalado. ¿Qué más se viene? Se viene el registro de obras virtual 100% de derechos de autor. Es decir, procedimiento 100% digital para el registro de obras en un plazo máximo de 3 días hábiles. Y por último, con esto concluyo, la próxima semana se lanza en el Perú el proyecto GTEDI. GTEDI es el primer task force en Latinoamérica que se está creando en la institución, que se va a concentrar exclusivamente en temas digitales. El equipo va a tener 2 objetivos. El primero, revisión benchmark de políticas públicas digitales en el mundo. ¿Para qué? Para siempre tratar de elaborar proyectos que sigan las tendencias de digitalización mundiales y que además sustenten todas las proyecciones de testbeds y de sandboxes que ya se usan en el mundo para acompañar las iniciativas de emprendimientos digitales. Y el segundo es que va a ser el equipo al cual se le va a consultar cada vez que se genere uno de los casos tipo avatares, el caso del algoritmo colusorio, etcétera, porque son los que van a entender el problema mejor que nadie. Ya se han adelantado al menos 2 países con task forces de digital. Australia es uno de ellos. Australia, la ACCC, que es la Agencia de Competencia y Consumidor Australiana, ha creado una especie de branch que solamente ve digital. Y la Agencia de Competencia de Francia, hace 3 semanas, ha lanzado el primer equipo de combate en temas de competencia digital, con el cual ya estamos trabajando desde hace una semana. Entonces, esa es la nueva visión que se está haciendo en el mundo. Las agencias de competencia, de consumidor y propiedad intelectual, vamos a tener que ir creando en la práctica equipos especializados en temas digitales. No que se enteren cuando hay un caso, sino que estén preparados para los casos que se vienen. No podemos ir detrás de la carreta. ¿Cuáles son las conclusiones? La primera, como les decía, transformar digitalmente no es comprar software y hardware, es cambiar la cultura digital y meterle a tu gente en la cabeza que la digitalización está utilizada especialmente para ahorrar costos y beneficiar a los clientes. El Indecopi usa tecnología digital para que los servicios de PI sean más eficientes, más rápidos, más baratos, pero porque somos conscientes que mientras más digitalicemos, no solamente promovemos más la innovación, promovemos más la inversión en el Perú, que es lo que queremos. Queremos más inversión. Y uno de los drivers más importantes, y ustedes lo saben mejor que nadie, para un inversionista en un país es qué tan rápido me registra mi propiedad intelectual, qué tan bien me la protegen. Esas son las 2 preguntas iniciales cuando hay inversión en un país. Y Perú está apostando a eso. Pues sabemos que tenemos que competir lealmente con todos nuestros socios de la región para captar esas inversiones. Y la propiedad intelectual es la mejor herramienta de competencia. Los productos digitales, para concluir, se clasifican en 3 tipos. Productos digitales orientadores para guiar a la gente, ya lo han visto en Peruanizado y en TIPAT. Productos digitales promotores o activadores, como Busca tu Marca, Gaceta Electrónica, que motivan a registrar. Y productos digitales difusores, como los códigos QR o el Peruvian Patent Marketplace, que permiten difundir lo que ya se ha hecho. Y finalmente, la observancia o el informe de derechos de propiedad intelectual ahora en el Perú viene potenciado en lo que es antipiratería digital principalmente y además como una nueva política de Estado cuando eventualmente se apruebe el proyecto de ley antipiratería en el Perú. Muchas gracias por su atención y gracias por su tiempo y paciencia. Disculpen la que me seguí. Muchas gracias, Loreto e Ivo, por las excelentes presentaciones y por ceñirse al tiempo que teníamos asignado para los paneles. Todos asistimos regularmente a muchos eventos, muchas conferencias, muchos seminarios.
Yo en este caso, en este seminario, en este panel que he tenido la fortuna de poder participar, tengo esa extraña sensación de estar en una nueva era. Como decía el profesor Manuel de Santos hoy, tenemos que darnos cuenta de que hay un antes y un después, por lo menos esa es mi más profunda e íntima convicción. Esto es lo que hay hoy. Creo que para nosotros es un privilegio haber podido tener de la mano de Loreto y de Ivo, poder asomarnos desde la cocina del asunto a saber cómo están viviendo hoy nuestras oficinas latinoamericanas. Ya no estamos hablando de las oficinas europeas o de la OMPI, sino de nuestra realidad latinoamericana, qué se está haciendo en nuestra región para adoptar estas herramientas y estas plataformas tecnológicas y por lo menos ponernos a pensar qué es lo que puede venir o qué hay un poco más allá. Por lo tanto, los invito y los exhorto a que aprovechemos esta rara oportunidad para que planteen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Yo tengo miles, me vienen muchas a la cabeza, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra, de manera tal que, aprovechando los minutos que tenemos asignados para las preguntas, le cedo la palabra a la audiencia para que formule las suyas. Tenemos allí a la colega, luego al doctor Chávarro y al doctor Keri. Yo también pertenezco a la comunidad de directores de oficinas, soy la directora de la Oficina de la República Dominicana. Quería como socializar también que precisamente en este 1 de marzo la OMPI puso a disposición de todo el mundo la segunda herramienta de inteligencia artificial de los que ellos han desarrollado. Ya tenían una que se lanzó en la asamblea, que es el de traductor automático, que ya para las próximas asambleas no vamos a tener aquella batalla de personas tomando transcripciones y eso, porque ya va a estar el traductor automático de todas las diferentes intervenciones con los diferentes tonos de voz y los acentos de cada uno de los que intervienen. Y ahora la segunda, lo pueden ustedes utilizar en el Global Brand Database. Está la herramienta más perfeccionada para la búsqueda figurativa. Porque antes la que se tenía era como una herramienta que te permitía comparar círculos y blancos y negros. Pero esta es ahora una herramienta conceptual, donde le puedes meter un signo. Y entonces te dice, si el signo no te lo ves, si es una corona no te ve un círculo, te dice es una corona y lo compara con las demás marcas que involucran en la figurativa una corona y que podían evocar el mismo concepto dentro del territorio que tú le marques en la plataforma. Así que este desarrollo que es brand new de WIPO, ojalá que lo podamos todos utilizar porque mientras que más lo pinchemos, más ellos lo perfeccionan y yo en una segunda etapa nos los comienzan a ofrecer a nosotros, a las oficinas. Muchas gracias por el aporte y la información. Doctor Chávarro. Gracias, me queda muy claro los desarrollos para todo este concepto de digitalización. Me gustaría saber en el ámbito regional, ¿cómo están ustedes vinculados, llámese Chile, Perú y además con otros países, para que se puedan hacer trabajos de una forma mucho más rápida y tener un espectro de multijurisdicciones? Y además de lo que hay ahora, que me gustaría conocer, ¿cuáles son los proyectos que habrá en un futuro cercano en materia de regionalización, de digitalización de toda nuestra información de PI? Bueno, varios de ustedes ya saben que existe lo que se llama ProSur. Aquí Sandy, tenemos el presidente actualmente, Ivo, que creo que puede dar más detalle, además tiene más trayectoria y años participando de ProSur. Así es que es un espacio de intercambio entre las oficinas que ha sido muy fructífero. Y existe una herramienta. Ivo, yo creo que puedes tú. No, porque presidente de ProSur. Gracias, Loreto. Efectivamente, ¿qué está ocurriendo actualmente, Jorge, en materia de relacionamiento de las oficinas? Tenemos dos foros, las oficinas latinoamericanas, el ProSur y el IBEPI, son los dos foros. Y en cada foro se desarrollan productos, herramientas. Donde hay más avances es en ProSur. Y una de las preocupaciones principales del ProSur
que está integrado por República Dominicana, Chile y Perú, entre otros países, es identificar herramientas digitales que nos permitan ya interactuar entre las oficinas, pero pensando en los usuarios. El producto más cercano que probablemente se venga en los próximos meses, estamos en el piloto, es el formulario único de marcas. El formulario único de marcas es un proyecto digital que lo que está buscando es que se pueda solicitar el registro de la marca en Colombia, pero con la posibilidad de también solicitar luego el registro a Chile, a Perú, a Dominicana, etcétera, con un filtro primero. Entonces, ese es un proyecto que lo que está buscando es reducir costos y hacer mucho más eficiente el registro de una marca dentro de la región latinoamericana. Como ese proyecto, se van a venir más proyectos impulsados dentro del Prosur, pero evidentemente esto parte de la premisa que debe tener una legislación que les permita asumir los compromisos que se están estableciendo. Paralelamente, en la comunidad andina, donde pertenece Bolivia, nosotros tenemos un proyecto que está desde la 486, no lo podemos sacar adelante, que es el famoso, yo le llamo el botón de marcas, que es, no sé si se acuerdan, cuando uno pide el registro de una marca, por ejemplo, en Perú, y después se topone alguien de Colombia, o de Ecuador, o de Bolivia, y los usuarios se quejan porque dicen, ¿y esto qué es? Y se llama oposición andina. ¿Y por qué hay oposición andina? Porque aún no se ha establecido el intercambio de bases digitales de los registros de marcas de las oficinas andinas. Entonces la gente registra a ciegas, sin saber qué hay en la comunidad andina, salvo que lo consulte con los abogados de la región. Estamos ya desarrollando el botón Colombia-Perú, eso debe estar listo este año. Estamos ya conversando con Ronald Rodríguez para el botón Bolivia-Perú y con Santiago Ceballos por el botón Perú-Ecuador. Yo creo que entre ese y el próximo año, cuando todas las oficinas tengan ya sus bases de marcas digitalizadas, se va a activar esta segunda coordinación entre oficinas, que es para el tema de visualizar o prevenir oposiciones andinas en la región de la comunidad andina. Como esos proyectos, Jorge, se vienen más todavía, pero son difíciles de sacar adelante porque son proyectos multilaterales, que dependen, por un lado, de una plataforma legal y por otro lado también de la decisión de las oficinas de involucrarse en los proyectos, porque no son obligatorios, son voluntarios. Gracias, doctor Kerry. Sí, muchas gracias, felicitaciones a los dos. Ahora me viene a la mente lo que decía Manolo esta mañana sobre la progresión exponencial y no aritmética de los cambios, porque impresionante cómo están avanzando. Felicitaciones. La pregunta va en torno al futuro y a la democratización de la información. Y tal como están sus dos oficinas y varias otras poniendo a disposición del público las búsquedas fonéticas y con resultados espectaculares como lo hemos visto en Perú, en dos ámbitos. Las herramientas de inteligencia artificial que está desarrollando Ivo en Perú, existe una vocación, ¿y qué opinan ustedes de una vocación de abrir esos algoritmos de Machine Learning a la comunidad para empezar a comulgar con los mismos criterios de la máquina y saber efectivamente qué es lo que está, entre comillas, pensando la inteligencia artificial, si eso existe una vocación de abrirlo? Y segundo, en el mundo de transferencia de tecnología, hoy día las bases de datos de patentes siguen tremendamente restrictivas, que no permiten correr algoritmos de Machine Learning predictivos en la forma que podría promover e incluso proteger mucho más la propiedad intelectual porque la democratiza más. Me encantaría saber la posición de ustedes en torno a algún movimiento que permita democratizar más las bases de datos de patente. O sea, a mí me encantaría que pudieran ser más accesibles. INAPI tiene una base de datos concreta que es la que son los depósitos que en la oficina concurren, pero como los análisis son globales, tiene que recurrir a otras bases de datos sobre las cuales nosotros tenemos que pagar a su vez para poder acceder a ellas. Y lo que hablaba recién con un proyecto en el cual nosotros estamos postulando innovación, justamente apunta a eso, a tener una... Porque finalmente el sistema de la patente se basa en que se entrega la exclusividad, pero tú me entregas la información del desarrollo innovativo que tú estás teniendo para poder disponibilizarlo y desde ese lugar puede existir mayor innovación. Pero esa innovación queda ahí castigada en ciertos centros de los cuales cada una de las bases se va construyendo y se hacen más o menos fuertes porque
qué sé yo, la EPO puede tener más información sobre las innovaciones que en ella se depositan, o China, o Japón, o Corea, versus la base de datos que tiene INAPI. Pero INAPI a su vez necesita acceder a las otras. Y lo interesante sería lo mismo que tú apuntas. Me encantaría buscar un avance en una agenda en que se pudiera avanzar en un acceso más viable para que todos pudieran hacer sus landscape tecnológicos en determinadas materias con determinadas soluciones, con tecnologías que ya están disponibles, que tú pudieras buscar que ya están disponibles y ofrecer a los clientes estos problemas de estrechez hídrica, a lo mejor se soluciona ya y está disponible y poder acceder y desde ahí también buscar nuevas soluciones. Es una aspiración hasta ahora ver cómo se puede ir liberalizando, armonizando también, porque hay distintas formas en que, y en eso sí hay un trabajo que desarrolla OMPI en tratar de que usemos más o menos un lenguaje y una clasificación que nos permita también adecuadamente usar la información que está incorporada en esa base de datos, porque yo puedo tener la foto, pero si no entiendo bien la arquitectura, tampoco voy a poder saber bucear internamente. Pero sí, y en cuanto a no disponibilidad, pero sí un proyecto con el cual se está trabajando, me imagino que también Perú son los CATI, que son cursos a través de los cuales uno, a través de las universidades o distintos organismos, busca profesionalizar en la búsqueda de información a los investigadores, a los centros tecnológicos, a los desarrolladores, en conjunto con las universidades, para que ellos, una vez que ya puedan tener acceso a esa base de datos, puedan saber utilizarlo, no solo para dar un informe de viabilidad o no de una innovación para su patentamiento, sino que también para buscar soluciones tecnológicas que ya también están y que permitan a la gente hacer eso, arquitectura de negocio en torno a la innovación que ya está disponible. Sí, Gracias. tenemos espacio para una última pregunta. Me gustaría complementar la pregunta del doctor Kery, si me permite, Gustavo, porque me parece es clave. Yo voy a ir un poco al tema más de política pública, más teórico, pero le has dado en realidad al fondo de la nueva visión pública, de política pública del INDECOPI en el Perú. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba a la institución, yo provengo del sector privado de 20 años casi, y yo con esa visión privada muy autocrítica, muy competitiva, como nos forman en el sector privado, muy competitivos. Y cuando llegas al sector público, te das cuenta que tú no compites con nadie. El INDECOPI no la ganaba a nadie para registrar las marcas. ¿Por qué? Porque la ley me daba a mí el monopolio legal para yo ser la única entidad a la cual viene la gente a pedirme un registro de marca. Partiendo de la premisa que yo tengo un monopolio legal, que no me le he ganado a nadie, lo que tengo que hacer es ganarme la confianza de la gente. Primera gran premisa. Segunda premisa, como no le ganaba a nadie, lo que tengo que hacer es simplificarle la vida a la gente que me busca para mis servicios. Y como no le ganaba a nadie, y administro recursos públicos, lo que tengo que hacer además es reducir al mínimo el costo que tiene la gente para acceder a mis servicios. Siguiendo ese hilo conductor, tu pregunta es, ¿qué están haciendo? Tú le has dado el tema, ustedes están abriendo la tecnología que están desarrollando para que en un momento sea completamente open data, el relacionamiento con el usuario, y la respuesta es sí al 100%. Lo que queremos conseguir, doctor Kery, en la práctica, es que todos los desarrollos tecnológicos que estamos consiguiendo o logrando se trasladen al 100% del consumidor y llegue un punto en el cual nuestro cliente pueda prescindir de nosotros, o incluso prescindir, ojo, de los intermediarios, lo digo abiertamente, porque hay diferentes tipos de ciudadanos o clientes. Están aquellos que pueden asumir un gasto legal y están aquellos que no tienen los recursos para hacerlo. Con la tecnología, lo que estamos consiguiendo, primer ejemplo, Busca tu Marca, es les hemos entregado el buscador para que la gente solita pueda ubicar si hay marcas o no. Con nuestra plataforma digital le hemos dado las herramientas a la gente para que pueda registrar solita su marca o no. Con la renovación en línea le hemos dado la plataforma a la gente para que renueve solita. Lo que estamos haciendo en la práctica es usar la tecnología para trasladarla a la gente y que ella se empodere del producto. Lo que dije al principio, el quick win va a ser sacar un producto digital útil para nuestros servidores públicos que nos haga trabajar menos, ¿no? Y utilizar nuestro tiempo en algo más eficiente, y útil también en la gente, para que ellos se empoderen del producto y nunca nadie lo pueda sacar del mercado. Yo estoy seguro
que el nuevo presidente o presidente del Indecopi no va a poder eliminar Luz a tu marca. El nuevo presidente o presidente del Indecopi no va a poder regresar a publicar en El Peruano y a pagar. Eso no va a ocurrir nunca más, pues estamos democratizando la intermediación de la propiedad intelectual. Esa es la visión que tenemos. Muchas gracias. La doctora Agustina Fernández. Hola. Espectacular todo lo que dijeron. A los 3 puntos que vos señalaste, me parece, estoy totalmente de acuerdo, me queda una duda que es el tema de la seguridad jurídica. Y te lo pregunto porque en realidad las agencias, las oficinas de marca son además registros públicos y cuando se hizo la capacitación en Uruguay, yo un poco bromeando con otros colegas en la parte del beta, hice un registro a nombre del presidente de la República y bromeando con la forma en la que llama al principal opositor, que es el presidente, el nuevo presidente. La verdad es que me fijé, por ejemplo, en internet y el RUT de Sebastián Piñera está disponible y me gustaría saber en sus países qué pasa si yo me hago un Gmail que se llama sebastianpiñera@gmail, tengo su RUT, entro en la página, ¿puedo entrar a la página y registrar Plaza de la Dignidad Mall para un shopping a nombre de Sebastián Piñera? ¿Es posible eso sin ningún tipo de validación de mi identidad? Y si ustedes se han planteado el problema que puede tener un particular al verse enfrentado a un registro a su nombre respecto del cual tenga la prueba diabólica de probar que él no fue. Digamos, por ahí va un poco mi consulta. Bueno, sí. Más pusiste una marca que está bien conflictiva y ya... Bueno, si la vamos a hacer complicado... Ya tenemos algunas observaciones, ya salió en el diario, mira, así, dedo en la llaga. Mira, se verifica efectivamente que el RUT sea coincidente con el nombre completo del solicitante. Y yo, como sería una persona natural, yo no tengo por qué exigir un poder, porque estaría él, pero habría una suplantación. En este caso, pero él nunca yo no voy, podría, yo si es que eso ocurriese, lo único que yo voy a verificar como oficina entre una persona natural es que esa persona haya sido la que haya firmado, voy a verificar que el RUT sea coincidente con el nombre. Probablemente en un caso así sí saltaría y podría generarse una observación, pero no sería desde la máquina, sería del funcionario, que al hacer el análisis de forma de esa solicitud y al verificar, sobre todo en el caso tuyo, que Mall Plaza Dignidad en Plaza Italia, con nombre sería como extraño y eso probablemente requeriría una observación de forma ante esa solicitud. Pero la máquina no lo soltaría, no. Siempre al final hay un funcionario que va a hacer ese análisis de forma y en ese análisis de forma va a verificar. Y, por ejemplo, marcas como que están surgiendo a raíz de la contingencia, todas esas marcas salen del tracto ordinario y se están analizando por un comité especial que tiene que tener un tratamiento distinto al que quizás otras marcas con menos contingencia política asociadas a ella tienen que ser analizadas. Entonces, claro, no hay una máquina que me levante, solamente verifica si el RUT corresponde al nombre de una persona natural y si es que es al nombre completo que se está dando, pero si una persona jurídica se va a exigir un poder ya claro, la diferencia, perdón, pero en el caso del papel, como había una firma autógrafa, ante una eventual suplantación de identidad, el verdadero, digamos, el damnificado podía decir, esta no es mi firma y un perito calígrafo diría... Claro, lo que pasa es que tú entras con hay un RUT verificador que tú solamente la persona natural, tú tienes que tener un registro entre el registro civil, que yo con mi RUT tengo una clave única y con mi clave única tendrían que saber la clave única de Sebastián Piñera para entrar digitalmente. Pongamos que se levanta... Penosamente ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Les agradecemos muchísimo por la atención, por el interés de preguntas que despertó el panel y le pedimos un muy fuerte aplauso para nuestros panelistas.